Muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto saludarlos en esta mañana. Muchas gracias a los que llegaron muy a tiempo para compartir estos momentos de alabanza. Gracias, Esposos Vega, por dirigirnos en estos momentos. Y esta mañana tenemos para nuestra meditación devocional matutina un invitado muy especial. Es un pastor, historiador y muy buen narrador, el pastor Félix Cortés, que nos contará la historia de uno de los pioneros más distinguidos que tuvo la Iglesia Adventista en sus inicios. Gracias, hermana Cortés, por acompañarnos. Bienvenido, pastor Flores Chablé. Usted tendrá su tiempo mañana. Pastor Félix Cortés. Buenos días, estimados hermanos. Gracias, doctora, por sus atentas, cariñosas palabras. Me invitaron para que les cuente algo de la historia del pastor J.N. Andrews. Y yo pensé que convenía añadir un poquito acerca de su familia. Seguramente muchos de los que están aquí han estado en la Universidad Andrews y han visto que enfrente de la iglesia de la universidad, pues hay una estatua, más bien es un conjunto escultural, una escultura exactamente, y es la familia del pastor Andrews. Él aparece viendo hacia adelante, extendiendo una de las manos hacia adelante, puesto la bota sobre un arcón donde tiene su equipaje para viajar. Y sus hijos están a un lado. Esa escultura fue hecha por el escultor adventista Alan Collins. Y allí en el frente tiene un letrero que dice Legacy of Leadership, legado de liderazgo. Y yo digo, por haberla estudiado, leído por muchos años, que la historia del pastor Andrews y su familia es una historia de heroísmo, genialidad y sacrificio. Ustedes saben claramente que fue el primer misionero adventista enviado al extranjero en el año 1874. Sus dos hijos, Mary, de 12 años, y Charles, de 14, lo acompañaron. Mary se propuso desde el principio, dijo, ser la mejor misionera posible. Y el viaje hacia Europa les tomó bastante tiempo, 10 días y 11 noches, el largo viaje. Y Mary cumplió sus 13 años en Inglaterra, mientras esperaban el traslado para Suiza. Y entonces se establecieron, según sabemos, en Basilea, que era la sede de la misión, e inmediatamente comenzó la lucha, una de las luchas con el idioma. El francés, un lenguaje para mí difícil, me imagino que para ellos también, y luchando pues para aprender, porque si no hablaban el francés, pues no podrían pues a cumplir su misión. Y entonces, después de luchar más de un año, el pastor les propuso a sus hijos, los dos, hacer un pacto y escribirlo y firmarlo. El pacto decía así: nos comprometemos a no hablar más que en francés entre nosotros y no nos apartaremos de este pacto, sino de mutuo acuerdo cuando existan buenas razones para ello. Trataremos, confiando en Dios, de cumplir fielmente este pacto y pediremos su ayuda para cumplirlo. Y allá está el original en un lugar bien guardado y firmado por los tres. Y lucharon, pero cumplieron el pacto. Y mis hermanos, el pastor Andrews escribía correctamente en francés y en alemán, y predicaba correctamente en francés y en alemán. Charles llegó a ser experto en el manejo de todo el equipo de la imprenta, pero Mary, esta muchachita, llegó a ser correctora de pruebas en tiempo récord increíble, y fue tan eficiente y se dedicó de tal manera que descubría errores en las galeras que los mismos de habla francesa no podían distinguir. Extraordinario. Corregir una lengua extranjera en un año.
Eso es un milagro de veras. Pero mis hermanos, el pastor tenía problemas. Había quedado viudo poco tiempo antes del viaje. La hermana White le aconsejó que se casara antes de irse, pero él no quiso hacerlo. Y cuando llegaron allá, pues tenían un problema principal, básico, elemental: la comida. Para ellos el trabajo era más importante. Comían lo que tenían a mano, a veces pan blanco nada más, mientras calmaban el hambre y seguían trabajando. Trabajaban día y noche, día y noche. Y como resultado, Mary se enfermó. Pronto se enfermó gravemente. Consultaron a un médico francés y este diagnosticó tuberculosis. El pastor se asustó y entonces comenzó a hacer gestiones para llevarlo a Estados Unidos. Después de mucho esfuerzo, llegaron a Battle Creek, donde estaba el hospital. Y él tenía la esperanza de que el doctor Kellogg, amigo suyo y un genio adventista, curara a su hija. Pero el doctor Kellogg diagnosticó tuberculosis sin esperanza de recuperación. Y entonces pasaron los días, las semanas y un mes. Y finalmente Mary murió el 12 de noviembre de 1878. Fue una experiencia triste. Toda la iglesia asistió al funeral, toda la iglesia. Y cuando salieron de la iglesia, una señorita le pidió al pastor su autógrafo. Y él escribió en la Biblia de aquella señorita estas palabras: ayer a las 4:30 de la mañana murió mi querida hija Mary. Esta niña me proporcionó gran ayuda en Europa. Y cuando sufríamos privaciones y necesidades, ella las afrontaba todo con valor indomable y con paciencia, fe y esperanza. Lo mucho que sufrió hizo que sucumbiera a los ataques de la tuberculosis. El pastor tardó más de un mes en recuperarse de la enfermedad que le causó la muerte de su hija. Y la iglesia, 108 años después de su muerte, la Asociación General le hizo un homenaje en su tumba a esta niña y puso una placa reconociéndola como heroína de las misiones adventistas. 17 años, mis queridos hermanos. El pastor Andrews en particular, pues muchos sabemos que era erudito, experto en la Biblia, la amaba y la leía. El pastor J.A. Corliss escribió un artículo en la Review que decía, donde dijo: el pastor me dijo en confianza que si el Nuevo Testamento se destruyera, él podría reproducirlo palabra por palabra. También me informó que leía la Biblia en 6 idiomas, entendiéndolo perfectamente. No satisfecho con leer la Biblia en inglés solamente, la leí en francés, en alemán, en griego, latín y hebreo. Mis hermanos, cuando estaba escribiendo el libro History of the Sabbath, dice la historia, muy bien registrada, que dormía en un cuarto de las oficinas de la Review and Herald. Y a veces iba a escribir en el farol de la esquina, parado ahí, para no gastar su provisión de velas. Y mis queridos hermanos, así escribió este hombre muchas cosas, libros, pero especialmente miles de artículos. Una vez hice el cálculo y creo que eran 3 por semana durante todo su ministerio, lo cual es algo increíble, tomando en cuenta, según yo siento en lo poco que he escrito, qué difícil es esto. Pero hermanos, él tenía el problema que ya mencioné de la comida, pero también teniendo un problema elemental. La iglesia no tenía experiencia misionera, nunca habían enviado a nadie y no le fijaron un salario cuando se fue, sino que esperaron que estuviera allá, vieran los gastos y pudieran calcular más o menos cuánto necesitaría, y prometieron mandarle de vez en cuando lo que necesitara. ¿Saben qué pasó durante los primeros 2 años? Muy de vez en cuando le mandaron el dinero.
Mis hermanos, por desgracia, publicar tratados y panfletos que escribía con tanto sacrificio, estaba endeudado con la renta del edificio de la misión y con los impresores. Y mis hermanos, él sufrió tanto que una vez que tenía que ir a Italia, le mandó una carta al pastor White diciéndole con humildad, porque no le gustaba pedir dinero. Dijo: si usted lo considera apropiado, por favor envíeme 500 o $1000. Recibió la carta el pastor White, su esposa, la hermana White, la leyó y escribió en el calce inmediatamente con su letra. Dijo: por favor, envíen este dinero inmediatamente, porque ella sabía lo que estaba pasando. Y mis hermanos, el problema de la comida, no comía con horario, ni lo que se necesitaba. Comía lo que había sin ningún orden, sin ninguna preocupación. Y lo primero que ocurrió fue que en enero de 1877 se enfermó de neumonía y comenzó a agravarse peligrosamente. Un médico francés, después de una semana de lucha, un médico francés lo vino a ver, lo examinó, y cuando terminó el examen dijo: este hombre se está muriendo de hambre. Eso dijo el médico. Y entonces, mis queridos hermanos, lo que ocurrió fue que él, para ahorrar, no comía para ahorrar el dinero, para poder seguir adelante. El 25 de julio de 1883 escribió en su diario: hoy comienzo el año número 55 de mi vida, que ha sido una vida llena de defectos. Pido a Dios que me limpie completamente con la sangre de Cristo. Pero luego siguió enfermándose, ya no se pudo recuperar y seguía trabajando sin descanso, sin horario, todo el día. Y mis hermanos, se enfermó y el diagnóstico fue tuberculosis. La Asociación General nombró al pastor B.L. Whitney para que fuera a Basilea para prepararse para el relevo. Sus compañeros en la Asociación General sugirieron que su mamá, que se llamaba Sara, que tenía 83 años, fuera a Basilea para ayudarlo, porque no tenía ninguna persona mujer en la oficina, en la casa. Él y su hijo solo, no sé qué hacían. Pero Butler, el pastor, presidente de la Asociación General, le escribió diciendo: queremos que vaya su mamá. Pero ¿saben qué dijo él? Literalmente: no quisiera que mi madre me viera en la condición en que me encuentro. Lo único que se ganaría sería producirle un gran dolor en el corazón. Si he de morir, que muera solo. El pastor Butler insistió y finalmente el pastor Andrews aceptó la sugerencia y su mamá se vino cuando el pastor Whitney se embarcó para Europa. Vino su mamá, Sarah Andrews, de 83 años, su cuñada Martha Andrews, que era viuda de su hermano William, y la niñita Sara, hijita de Marta, sobrinita de él, vinieron. Fue una gran bendición para él. Gran alivio, se consoló. Pero mis hermanos, en el diario de uno de sus colaboradores quedó registrada diariamente la historia de su caída, tristemente. En 1882, en el mes de septiembre, hubo una reunión de todos los obreros de Europa. Todos se reunieron ahí y él, aunque débil, presidió la reunión. El diario de un compañero que se llama Jean Villemier dice estas palabras: nunca olvidaré la oración que el hermano S.N. Haskell elevó a Dios pidiendo por la salud del pastor Andrews. Fue una oración poderosa, a veces humilde y a veces con grandes clamores y lágrimas, pidiendo a Dios ayuda y alivio para el enfermo, como si se abrazara al trono del infinito. La congregación no entendía el inglés, pero sollozaba. Todos sollozando. El cielo parecía estar cerca de nosotros y sentimos su bendición.
En esos días, por ese tiempo, recibió la visita del doctor pues Kelo, que era compañero del amigo, y cuando llegó allí y vio la condición del pastor, impresionado por su espíritu, por sus planes, por la pasión que demostraba en la obra, escribió a la Asociación General pidiendo que hicieran lo posible para salvar la vida del misionero. Hicieron muchos esfuerzos, como ya dije. Vino su madre, su cuñada, su sobrina, y se alentó. Pero mis hermanos, el gozo y el alivio duraron muy poco. Poco a poco comenzó a decaer otra vez y volvieron a orar todos por él. Se utilizaron todos los medios posibles para su recuperación. La reacción de la venida de su mamá, de su cuñada, no permaneció. Poco a poco se fue apagando. La pluma, que era su instrumento de trabajo, se negaba a obedecerle. La revista Signs of the Times, en francés, estaba atrasada muchas semanas porque él ya no podía escribir. Trabajaba, pero no podía escribir. Con mucho sacrificio. Para ese número escribió 5 estudios bíblicos, un estudio histórico y un artículo sobre crecimiento y cristianismo práctico. Pero tuvo que someterse a la voluntad de Dios. Y en ese número, que no fue el último, fue el penúltimo, escribió estas palabras. Este número de Signs of the Times se ha demorado por causa de la grave enfermedad que padece su editor, que ha estado sufriendo una grave enfermedad de los pulmones durante los últimos 4 años. Al parecer, pronto se verá obligado a dejar el manejo total de la revista a su sucesor. Y ahí comenzó la crisis final. Dura realidad. El enfermo comenzó a tener una crisis mental, una lucha espiritual. No se quería conformar, seguía intentando escribir, pero no podía ni sostener la pluma. Vino un periodo de dolores insoportables, según registra el autor de este diario que les mencioné. Vinieron dolores muy fuertes, vino un periodo de dolores insoportables, según escribió. Él comenzaba a clamar a Dios sin descanso, pidiendo ayuda. Y a gritos dijo lo siguiente, que quedó registrado: tengo fe en la religión cristiana. Y luego entonces dijo a gritos: me siento bien, tengo perfecta sumisión a Dios, perfecta paz. Por favor, acepten que estoy completamente convencido. Y siguió hablando completamente débil, ya sus palabras casi no se oían. Finalmente, ahora les leo lo que dice ese obrero, Jean Bermier. El 25 de abril de 1883 escribió estas palabras: el pastor Andrews está muy débil. La manera en que ha hecho su trabajo en los últimos meses es simplemente milagrosa. Hace unos días nos dijo: ahora ustedes me ven en mi condición actual, ya no tengo fuerzas. Si Dios no me hubiera levantado de mes en mes, no habría yo podido hacer nada. Después de escribir mis artículos, me quedo postrado como ustedes me ven ahora. Y entonces siguió pasando otras veces, y entonces el 6 de mayo de 1883, el mismo autor de su diario escribió: la semana pasada, el pastor Andrews solo pudo escribir una página, y eso con gran dificultad. Cada día, aunque sumamente débil, ha pedido pluma y tinta y ha tratado de escribir. Al final, solo ha escrito unas líneas, pero no quiere darse por vencido. Cada mañana se viste y va al comedor con su Biblia alemana bajo el brazo. Su elevada estatura se desploma sobre una silla y prácticamente no puede comer nada. Luego dijo: si yo pudiera comer, creo que podría escribir, pero no puedo pasar nada. Luego puso la frente en la mesa
y las lágrimas comenzaron a rodar sobre la mesa. El 15 de octubre escribió: el miércoles 10 de octubre en la noche comprendimos que el pastor Andrews estaba agravándose, sufría severos dolores. El pastor Whitney pasó la noche con él. Al día siguiente vi a su madre y a su hijo llorando en la sala. Me acerqué a la puerta de su cuarto y escuché quejidos. Su madre nos pidió a Edward y a mí que entráramos. El pastor Andrews estaba acostado en su cama y exhalando fuertes quejidos. Al vernos, alargó su mano hacia nosotros y nos dijo en francés: sean siempre fieles a Dios, mis jóvenes hermanos. Eso es lo esencial. Luego siguió quejándose con fuertes gemidos. Cruzó los brazos, dobló las piernas y se hundió en su cama con gemidos indecibles. El pastor Whitney entró a la habitación, se paró al lado de la cama y puso su mano sobre la frente del pastor Andrews. Comenzó a decir: el dolor se intensifica. Luego extendió las manos diciendo: oh Dios, ten misericordia de mí en este momento de dolor. Luego su voz se fue elevando hasta que dio otra vez aquel grito de victoria: estoy contento, estoy satisfecho con la religión cristiana. Luego comenzó a repetir el Salmo 23. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y su voz se fue apagando. El autor del diario dice: aquí termina mi diario. Pero luego escribe: el pastor Andrews murió el 21 de octubre de 1883. Queridos hermanos, no veo aquí a un amigo mío que en confianza me dijo un día, no quejándose, afligido, qué difícil le resultaba trabajar como le requería su trabajo para cumplirlo. Y yo, pensando en él, me acordé de Moisés, que dijo un día a Dios: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a esta gente? Lo engendré yo para que me diga: llévalo en tu seno como se lleva la cría al que mama a la tierra de la cual juré a tus padres. ¿De dónde concederé yo carne para darles de comer? Y luego dice: no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me has dado. Y si así lo haces tú conmigo, te ruego que mejor me des muerte. Hermanos, Dios no le pide sacrificio a sus hijos, de ninguna manera. Es justo. Quiere que trabajen bien, saludables, fuertes, felices. Pero a veces las circunstancias de la vida hacen que cumplir la obra de Dios sea difícil. Por lo tanto, puede ser que alguno de ustedes, mis queridos hermanos, esté pasando por esta aflicción, sufriendo problemas que nadie puede comprender, difícil cumplir la responsabilidad. Pues yo le digo una cosa, mi querido hermano, mi querida hermana: asegúrese que está donde está porque Dios lo puso ahí. Asegúrese que es la obra de Dios, tenga claro eso. Y si se convence de eso, entonces siga haciendo la obra, porque Dios a Moisés, número 1, no lo relevó. Número 2, no le disminuyó la carga, lo ayudó a llevarla. Y así va a ser con ustedes. Yo veo aquí muchos jóvenes, profesor Castillo, como que era la generación del relevo, generación que va tomando las posiciones, que van dejándolos, que se van separando del trabajo. Los invito a que tengan presente esto, que pidan a Dios que los ayude y los bendiga. Y recuerden una cosa, mis hermanos queridos, dice la Biblia, ese texto que tanto conocemos todos, que dice allá en el Salmo 126, versículo 5, los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán.
Y sigue diciendo, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, pero volverá a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Entonces, hay que luchar, hay que cumplir la tarea, hay que pedir gracia y Dios va a dar gracia al que esté dispuesto a hacer la obra que le ha encomendado. El pastor Andrews supo bien cuál era su misión, nunca la dudó. Era ser misionero y publicar la verdad mediante la pluma. Y antes de morir, lo último que hizo fue agarrar la pluma, que ya no pudo mover. Y luego el apóstol Pablo dice, por si usted está afligido, por si usted tiene problemas en la lucha de cumplir su trabajo, acuérdense que él dijo estas palabras, así que hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Hagan su parte, luchen y Dios los va a bendecir. Van a cumplir su tarea y luego vendrán con regocijo, trayendo sus gavillas. Doctora, ¿me permitiría que hiciera una oración para pedir a Dios que nos bendiga? Vamos a orar. Padre, gracias te damos por todas las bendiciones que has dado a tu iglesia en la historia de los grandes hombres que has utilizado para llevar a cabo tu causa en la tierra, por todos los que han dedicado sus vidas, en algunos con grandes sacrificios, como el pastor Andrews. Te pedimos que esta información, que esta historia ayude a cualquiera de tus hijos, tus siervos que están aquí trabajando, cumpliendo difíciles responsabilidades, con grandes sacrificios. Te pido, Señor, que los bendigas. Dales el espíritu de fe y perseverancia para que puedan seguir adelante. Y luego, Señor, por favor, dales una visión, dales comprensión, que miren al final para que sepan que su sacrificio no es en vano, porque tú eres un Dios bueno, que pagas bien a tus siervos, aunque anden llorando mientras siembran. Ay, Señor, volverán a venir con regocijo, trayendo sus gavillas. Danos el gozo de experimentar esta gran bendición eterna. Te lo pedimos en nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén.